Es un tema... Ah, sí, está siendo grabada. Bueno, escuchen. Shock es un tema medio tedioso, así que voy a tratar de darlo resumido para lo que nosotros conocemos de bombero. Acuérdense siempre que lo que nosotros demos es un repaso por lo general. Lo importante va a estar en la teoría y después hacer la práctica, ¿está? Cuando vuelva a la presencialidad o nos podamos juntar, vemos con los elementos que tenemos y todo cómo tratar el shock y qué podemos hacer. Esto es meramente teoría y un repaso por lo general, ¿está? No se asusten, van a encontrar un montón de cosas raras. Esto es para que ustedes se orienten en qué es lo importante y qué no, ¿está? Cualquier cosa me frenan y lo vemos. Lo importante que ustedes tienen que saber como shock, y este es el PowerPoint que seguramente con más, cambio menos, voy a usar el fin de semana. Así que ustedes es como que se los estoy spoileando al curso. Guíense con esto para estudiar shock, ¿da? La definición, cuáles son los tipos de shock que tenemos, cuándo sospechamos un shock, cuáles son los signos y los síntomas, y qué tratamiento le podemos dar, ¿da? No podemos entender la patología. La patología es algo que en el cuerpo no está bien. Puede ser desde un dolor de garganta hasta un shock. Todo eso es patología. El dolor de garganta, el shock, la fractura de una pierna, una hemorragia. Es todo lo que sale de la normalidad y no está bien. A eso llamamos en medicina patología. No podemos entender qué es lo que está mal si no entendemos qué es lo que pasa normalmente, más en esto de shock. Entonces lo que vamos a hacer, también les va a servir un poco para anatomía, es repasar cómo funciona un poquito a términos generales el cuerpo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Se escucha bien? Sí, Juan, todo Bien. bien. Sí, sí. ¿Saben para qué respiramos? ¿Con qué finalidad respiramos en el cuerpo? Los escucho. ¿Para qué respiramos? ¿Para qué exhalamos? ¿Para qué comemos en la comida clásica? ¿Por qué vamos al baño a hacer caca? ¿Por qué vamos a hacer pichi? O sea, estos son más o menos las preguntas disparadoras de qué pasa en el cuerpo o a qué viene todo esto. ¿No se les ocurre para qué respiramos? ¿Qué hace el cuerpo con el aire que respiramos? Sería como el combustible del cuerpo, más o menos. Bien. No sé si Bien. ¿se escucha bien o no? ¿Vieron Sí. fuego? Sí, lo dimos. ¿Se acuerdan cuáles eran los componentes del fuego? Oxígeno, combustible. ¿Y qué más? Siempre me olvido el último. A ver, Calor, Vito. bien. Ahí está, calor. Ahí lo tenés, Bien. el pelotudo. Bien. En el cuerpo pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué creen que nosotros podemos salir a correr, podemos estudiar, podemos responder a un incendio? ¿Qué es lo que a nuestro cuerpo le permite hacer todas las cosas que hacemos en el día a día? La energía que producimos como organismo. Los animales funcionan exactamente igual, ¿eh? ¿Qué es lo que hace que el cuerpo funcione como funcione? La producción de energía. ¿Cómo se produce la energía en el cuerpo? De la misma manera que se produce el fuego, nada más que a términos microscópicos y en una escala mucho menor. El cuerpo agarra el combustible por un lado, que viene de los alimentos, por eso vieron cuando comemos que todo el mundo está pendiente de las calorías y de qué sé yo. Bueno, eso es el combustible del cuerpo. El cuerpo con el combustible solo no hace nada. ¿Qué tienen que hacer con el combustible? Sumarlo al oxígeno, que es el que respiramos. Mediante esas dos cosas produce una combustión, obviamente mínima, no es el fuego que vemos como bomberos, sino que produce una reacción química. ¿Qué hace con esa reacción química? Genera calor, genera energía, y a su vez genera desechos. Como la brasa que queda cuando prendemos un leño, el cuerpo también genera desechos. Que si vamos a la parte final, ¿qué hace el cuerpo con los desechos? ¿Cómo los elimina? Los defectos. Exacto. Ustedes piensen que la defecación, la orina o el dióxido de carbono que nosotros liberamos al medio ambiente es la suma de un montón de desechos, de un montón de células que se fueron juntando y salen en uno, como la orina, como la materia fecal, pero todo ese gran volumen de desechos, ustedes ven de dónde vienen de cada célula que aporta un poquitito de desecho para hacer ese desecho final. Ese desecho es el producto de esta combustión que yo les digo, que genera el cuerpo a nivel microscópico. Para entender shock, tenemos que entender qué está pasando y qué hace el cuerpo con el oxígeno, ¿está? Entonces,
estas diapositivas les pongo un resumen de cómo es que el cuerpo pasa de el aire ambiente que estamos respirando ahora todo el mundo a generar esa combustión. El aire, ¿ven mi puntero láser? ¿Ven mi mouse? Sí, se ve, Juan. Bien. Nosotros respiramos. Ese aire se empieza a distribuir por los pulmones. Pasa de estos ductos más grandes, que son la tráquea, que son los bronquios. Cuando se produce una bronquitis, son estos ductos acá grandotes que se inflaman. ¿Tá? El aire entra por la tráquea, empieza a ir por los ductos, y empieza a ir por ductos cada vez más chiquititos, cada vez más chiquitito, cada vez más chiquitito, y a medida que se aleja, se va haciendo cada vez más chiquitito, llega a este extremo acá, que es el alvéolo, que está acá, justo en la puntita. Son millones y millones. ¿Qué pasa al aire cuando entra a este alvéolo? Que es, el alvéolo es este círculo grande acá. Cuando el aire llega al sector más lejano del pulmón, es lo suficientemente pequeño, el tejido, como para que el oxígeno que entra del ambiente pase a la sangre y cargue estos glóbulos rojos, y los glóbulos rojos que vienen descargados, del mismo acto que se descargan el dióxido de carbono, se cargan con oxígeno. ¿Está? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Bien, esto es lo que pasa normalmente, no les estoy diciendo nada nuevo. Esto es lo que está pasando exactamente ahora en estos momentos en el cuerpo de todos nosotros. Respiramos, el aire se va ramificando a este espacio muy chiquitito, se libera el dióxido de carbono, que es el que después exhalamos, y se carga con oxígeno el glóbulo rojo, que este es como el camioncito que lleva el oxígeno a todas las células del cuerpo. ¿Qué pasa a continuación? Una vez que este glóbulo rojo se cargó en el pulmón, estamos parados acá, vuelve al corazón, es una bomba. ¿Tá? Esto después véanlo tranquilo, no es la intención que se lo sepan al detalle, solo necesito que ustedes sepan los términos generales. Síganme con cuidado. La sangre oxigenada viene al pulmón, viene del pulmón cargada al corazón por esta arteria acá. Que ustedes ven, estas acá. Se carga en este lugar del corazón que se llama la aurícula izquierda. Esto es todo sangre con oxígeno. La aurícula no pincha ni corta, en realidad. Yo creo que podríamos vivir sin aurículas, no es algo que esté así, pero a nivel corazón la aurícula no pincha ni corta. Como si el ventrículo, que es esta cámara de acá abajo, el ventrículo se carga con esta sangre oxigenada. Por medio de este músculo del corazón, que es el que se enferma cuando hay un infarto, por medio de este músculo del corazón se produce una supercompresión, y después de esa supercompresión se abren estas válvulas acá, que lo que hacen es tiran el bombazo y tiran la sangre oxigenada a todo el cuerpo. ¿Ah? Es este sector acá. La sangre cargada con oxígeno desde el corazón pasa al resto del cuerpo. Acá ustedes ven, en un dibujo más grande, cómo esa sangre con oxígeno se distribuiría por todo el cuerpo. Va a la cabeza, va a los brazos, va al hígado, va a los intestinos, va a los riñones, va a todos lados. Esta sangre cargada con oxígeno se usa en las células. Esas células usan el oxígeno, es como que el camioncito, ese glóbulo rojo, es un camión con oxígeno, llega a cada célula, la célula le hace, venimos atrás, listo, descarga el oxígeno, carga el dióxido de carbono y manda de vuelta ese camión cargado con dióxido de carbono al corazón. ¿Qué hace el corazón? Recibe toda la sangre con poco oxígeno, nosotros estamos parados acá, recibe toda la sangre con poco oxígeno a la aurícula derecha. La aurícula derecha se la pasa al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho, ¿a dónde la manda esa sangre para volver a cargarla? A los pulmones. Los pulmones. ¿Lo ven? En este dibujo acá. Llega la sangre con poco oxígeno a este lugar acá, la manda a los pulmones, y ahí volvemos al mismo circuito. Viene la sangre sin oxígeno, se descarga el dióxido, se carga el oxígeno y vuelve el círculo de la circulación. ¿Cómo hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Quédense tranquilo que yo se los explico así rápido, ustedes después léanlo. No les va a quedar por esto solo que les explico. Ahora, eso es lo que pasa a nivel de la sangre en general. Nosotros nos vamos a ir desde una visión macroscópica, es decir, nosotros en esta misma imagen estamos mirando los pulmones, el corazón y todos los vasos. Ahora hagan de cuenta que vamos a hacer un super zoom a las células. ¿Alguna vez vieron en la escuela la célula, este dibujo tedioso y que es horrible acordarse? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Les suena? Sí. Bueno,
Esto es un esquema. ¿Qué es un esquema? Es un dibujo que pretende explicar cómo es que funciona algo, pero la realidad está totalmente lejos de ser esto lindo que ustedes ven. ¿Tá? Les explico a grandes rasgos qué es lo que pasa. Viene por decirte acá un vaso sanguíneo con oxígeno, se pasa ese oxígeno a la célula adentro con el oxígeno más el combustible que le llega de los vasos sanguíneos, produce algo. ¿Tá? Eso que produce, dependiendo del tejido donde ustedes estén, va a ser distinto. En el sistema nervioso central, digamos, en el cerebro, esa célula del cerebro va a producir un impulso nervioso que nos va a permitir pensar, recordar cosas, responder una pregunta, pegarle una piña a alguien, si no. ¿Tá? En el hígado, esa misma célula que funciona más o menos parecido, pero con otras funciones, va a producir el metabolismo de la sustancia. Esa misma célula, pero del músculo, ¿qué va a hacer? Se va a cortar y se va a estirar para que ustedes, por ejemplo, puedan levantar el brazo, rascarse la nariz o rascarse la cabeza. Va a ser la misma célula que le va a mover los músculos de la lengua para permitirles hablar. Las células son 90% parecidas en todo el cuerpo y ese 10% desigual es la particularidad que esa célula tiene en cada lugar para cumplir su función específica. ¿Me van siguiendo? ¿Qué les parece que van a producir las células de las glándulas sudoríparas? ¿Cuál es su función? Exacto. Esa es la función de esa célula, generar sudor. ¿Cuál es la función de la célula del sistema nervioso? Generar un impulso nervioso. ¿La célula del sistema nervioso puede generar sudor? No. ¿La célula de la glándula sudorípara puede generar un impulso nervioso? No. Eso es lo que las diferencia. Funcionan muy parecido, pero cada una tiene una función distinta. Y esto que van a ver ahora es una célula en tiempo real, una célula real. Todo esto que la célula produjo gracias al oxígeno y al combustible, la célula va a producir una función, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué va a pasar con estos elementos y esta función? ¿Qué va a hacer la célula? ¿Qué le va a devolver a la sangre? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, le va a devolver otras sustancias que después se excretan con la materia fecal y con la orina. ¿Se entiende cómo funciona a rasgos generales una célula? Por favor, si no entiende, párenme. Yo no tengo trama de volver a explicarlo o explicarlo con otras palabras. ¿Me van siguiendo? Sí, por lo menos. Bien. Esta es una célula real. ¿Tá? Fíjense, les voy a explicar, así ustedes entienden. Esto es un corte al microscopio de los pulmones. Este es el lugar, este lugar acá, ustedes ven blanco, es aire. Esto que ustedes ven acá, eso es una célula. Este es el núcleo. Eso es lo único que se ve en un microscopio común en las células. Fíjense qué diferencia hay entre esto, que es lo real, y esto es el dibujo. Este es el núcleo. Esto es lo único que se ve en el microscopio. Todas estas cosas que se llaman organelas, no me interesa que se las sepan, son todas cosas que se ven con microscopios más avanzados. Son las que producen toda esa transformación del oxígeno en una sustancia y las que producen los desechos. ¿Tá? Esta es la célula real. Esto que ustedes ven acá. Ahí justo se ve una y este es el núcleo. ¿Tá? Acá llega el aire, pasa a través de la célula a un vaso sanguíneo que seguramente está acá. Acá está el glóbulo rojo, entonces llega el oxígeno, pasa a la célula, se pasa al vaso sanguíneo y del vaso sanguíneo pasa al pulmón. Esto es un corte, se llama corte a esta muestra de laboratorio que se ve al microscopio. Esto es un corte de, por ejemplo, una célula del pulmón, pero pasa más o menos parecido en las células del resto del cuerpo. Sigamos lo nuestro. Me cortó mucho, si lo podrías repetir, por favor. Bien, ¿qué querés que repita? ¿Desde qué punto? Lo que dijiste hace un rato nomás, que justamente se me cortó en esa parte. ¿Qué parte? ¿A partir de dónde? Lo último que explicaste. Bien, lo último que expliqué fue que esto que ven acá, la célula esquemática, es el dibujo para intentar explicarle a la gente cómo funcionan las células, y esto acá es la célula real. ¿Tá? Nada que ver. Esto acá que ustedes ven, que nosotros vemos, en comparación con esto, miren la diferencia que hay.
Los pongo a modo esquemático para que entiendan cómo es un poco el dibujo y cómo es la realidad. Ahora, ¿cómo llega la sangre? Desde esto, que es el corazón, a esto, que es la célula. Llega a través de esto acá. ¿Cómo tenemos que entenderlo nosotros? Las células son como las casas. Vamos a hacer un ejemplo esquemático. La célula es como una casa. ¿Tá? El camión que descarga oxígeno es como que llegue un camión de reparto de Mercado Libre hasta su casa y les deje un paquete. Ustedes son una célula que produce una función. Ustedes por sí mismas, como célula, imagínense que ustedes están en su casa. Ustedes por sí mismos, solito, una célula sola no hace absolutamente nada. La célula solo tiene una función si trabaja en conjunto con un montón de células iguales. ¿Tá? Si se les muere una célula, no pasa nada. El problema es cuando Sí, decime. ¿Sería como intercambio de gases o no? Exacto, es un intercambio de gases y un intercambio de productos. Imagínense esto. Nosotros, cada uno de ustedes en sus casas son unas células que producen una función. Francisco Díaz es una célula sudorípara, Tito es una célula del hígado, el Nico Uber es una célula del sistema nervioso, yo soy una célula del músculo. ¿Ah? Nosotros para funcionar, para cumplir nuestra función, tenemos que recibir productos y a la vez que los recibimos los tenemos que largar. Las arterias y los grandes vasos, que son... Spoileando todo. Las arterias y los grandes vasos, que son todos estos, solo son un medio de comunicación. No se produce un intercambio de sustancias y de energía en estos sectores acá. Estos son solo de paso. Por eso les puse esta imagen de la autopista. La arteria, el corazón, los grandes vasos son solo sitios de circulación de la sangre, no hay intercambio de energías. Ahora, ¿cómo llega un producto que va, por ejemplo, acá en esta cangú a una célula que es una casita? ¿A dónde tiene que salir después de esta autopista? ¿Por dónde sale? Si baja de la autopista, ¿a dónde se va? ¿Se va a ir a otra autopista? ¿O qué es lo más Una normal? ruta. Va a una ruta. ¿Y después de esa ruta, a dónde se va? A las calles. A las calles. ¿Y después de las calles, qué hace? Agarra la A la vereda casa. y entra a la Claro. casa. En el cuerpo pasa lo mismo. Un tipo no se va a poner a descargar el camión en el medio de la autopista. ¿A dónde tiene que llegar? Tiene que llegar a la vereda y en ese espacio pasarse los productos. Este ejemplo que les puse es lo que yo les pretendo explicar. ¿Por qué existen las arterias? ¿Por qué existen las arteriolas? ¿Por qué existen los capilares? ¿Por qué existen las vénulas? ¿Por qué existen las venas? Las arterias vendrían a ser la autopista, porque ahí solo circulan. ¿Tá? Si ustedes se bajan de la autopista, ya entran a una calle, y ahí son las arteriolas. Son un lugar de tráfico, pero más chico. Los capilares, que son estos lugares más chiquititos, vendrían a ser la calle de nuestras casas o la vereda de nuestras casas. Los capilares es donde la sangre le baja los productos a la célula y se carga los desechos. ¿Tá? Esto acá que ustedes ven es un esquema de cómo se produce el intercambio de la célula y los elementos. ¿Me siguen? ¿Cuál es la diferencia entre la arteria, las arteriolas, los capilares y las vénulas? ¿Vamos bien? Sí, de 10, Juan. Bien. Bien. Fíjate, Cacho, que me parece que tenés trabajo. Bien. Una vez que entendemos esto, que es todo lo que pasa a nivel normal en el cuerpo, estamos en condiciones de entender qué es lo que pasa en el shock. Entonces acá es donde tenemos que ir respondiendo a esta diapositiva que les mostré. Dame un segundito. Bien, vuelvo acá. Una vez que entendimos cómo funciona la normalidad, podemos entrar en lo que es el shock. ¿Es importante saber la definición? ¿Es importante saber la definición? Y la verdad que sí, es una cuestión técnica. ¿Tá? No va a ser la diferencia en la atención de un paciente usted en el día de mañana, pero por una cuestión técnica tenemos que saber qué es el shock. El shock, la deficiencia de perfusión a todos los tejidos por la falta de oxigenación. El shock se da cuando a nivel general
todo esto que nosotros vimos, de que la célula se carga de oxígeno, que se la lleva otra célula, cuando falla todo eso, es el shock, pero a nivel general. ¿Tá? Es una deficiencia de la perfusión es la irrigación que tienen los tejidos de sangre. Es una deficiencia de la perfusión de todos los tejidos, o la falta o ausencia de oxigenación ocasiona una disminución de la producción de energía, y que esto, si se mantiene en el tiempo, produce la muerte de órganos y la muerte de pacientes. ¿Tá? El shock es la deficiencia en la perfusión de los tejidos o la ausencia de oxigenación de los tejidos, que si se mantiene lleva a la muerte. Si yo les pregunto alguna vez la definición, con que ustedes me digan eso, está bien. Es algo muy técnico, no les va a hacer la diferencia a la hora de atender pacientes, pero tenemos que saber. ¿Entendió dónde radica la definición de shock? ¿Por qué tenemos que entender antes todo lo normal para entender qué es el shock? ¿Les sirvió entenderlo así? Sí. Bien. Acá yo les puse algo que se llama el dedo versus el cuerpo. ¿Alguna vez alguien boludeó con una gomita y se ató la base del dedo y le cambió de aspecto el dedo? ¿O se pusieron una botellita de, no sé, de Actimel o algo en los labios y succionaron, hicieron vacío y lo dejaron un rato? ¿Qué les pasó? Cortan la ¿Se pone circulación. morado? Bien, se corta la circulación. ¿Y qué le pasa a ese dedo o ese labio cuando le cortan la circulación? Empieza a ponerse morado. Bien, se empieza a poner morado. ¿Qué más? Frío. 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 ¿Qué más? Bueno, el shock es eso, pero a nivel general, por distintas causas. ¿Ah? No estamos en shock si solo cortamos el dedo. ¿Por qué? Porque a lo sumo van a perder el dedo. No van a tener un compromiso general o incluso la muerte por eso. ¿Se entiende la diferencia? Es algo más o menos parecido. Justo en ese dedo que ustedes le cortaron la circulación, ustedes le están dando una alteración de la perfusión. Esta definición de shock. ¿Pero por qué no es shock? Porque está pasando solo a nivel del dedo. El shock... Juan, Sí. ¿qué es perfusión? Perfusión es eso, es el riego sanguíneo que tienen los tejidos. ¿Está? Fíjense cómo ustedes, como cortando la circulación del dedo con la gomita, generan una alteración de la perfusión, porque el dedo no se está perfundiendo bien de sangre como debería, porque ustedes le cortaron la circulación. En el shock pasa lo mismo, pero por otras causas y a nivel general. ¿Entendió la comparación del dedo versus el cuerpo? Sí. Bien, seguimos. Entonces, hasta ahora ya vimos la definición. Vamos a los tipos de shock. Los tipos de shock son estos 5. Yo ya les digo cuáles son los más importantes para nosotros como bomberos. Lo importante que ustedes sepan es que de estos 5 shock, cada uno tiene una causa distinta, la alteración está en un lugar distinto. Todos ellos llevan a lo mismo, que es una deficiente perfusión. De mantenerse esta deficiente perfusión y no mejorarse la causa del shock, el cuerpo por un rato va a compensar. ¿Está? De esta compensación pueden surgir dos cosas. O que se recupere, que eso va a depender de un montón de factores, pero entre ellos los tratamientos que le demos, el tipo de shock que es y el tiempo, o si esto persiste o si es muy grave, va a llevar a la muerte. Lo importante de esta diapositiva, que sepan que el tiempo apremia, que sepan que es muy importante detectar el shock y darle un buen tratamiento. Cualquiera de estos 5 tipos de shock llevan a lo mismo, que la deficiencia de la perfusión y en la compensación que tenga el cuerpo va a haber signos y síntomas, que es lo que nosotros tenemos que saber. Este es como el caminito normal que siguen los pacientes en shock. ¿Tá? En el medio hay signos y síntomas, que son los que a nosotros nos hacen poner el ojo y decir, che, este tipo está entrando en shock. Todo esto parte de un desencadenante que para mí es importantísimo, que ustedes sepan detectar cuál es el desencadenante. Ustedes no van a hacer un shock, o difícilmente hagan un shock sentados ahora teniendo una clase. Siempre hay algo que hace de disparador, siempre hay algo que hace que el paciente entre en shock. A eso llamamos desencadenante. ¿Cuál les parece que va a ser un desencadenante en un shock hipovolémico? ¿Leyeron algo? ¿Qué pasa en un shock hipovolémico? Esta es la parte donde ustedes me cuentan.
No sé si estoy hablando solo o me están escuchando. Por lo menos, si les pregunto y no saben la respuesta, contéstenme, no sé, porque yo no sé si... Yo lo estoy buscando. No leí nada yo. Bueno, no importa. Piensen esto. Un shock hipovolémico. ¿Qué pasa en el cuerpo en una hipovolemia? ¿Ese no es cuando por falta de respiración? No. Es el shock hipovolémico. Pregunta de examen, se los puedo preguntar el fin de semana. ¿Va relacionado a la temperatura? ¿No? ¿Vieron la anatomía con el Nico? Sí, la vimos. Bien. ¿Qué significa hipo? Disminución. ¿Cómo? Disminución. Disminución. Bien. Estas se las digo yo porque es difícil. Vol significa volumen. ¿Qué significa hemia o hémico? Sangre, puede ser. Perfecto. Entonces, fíjense cómo la palabra hipovolémico sola les dice qué es lo que está sucediendo. Bajo volumen de sangre. Shock hipovolémico. ¿Entendió? Entonces sería la disminución de sangre como una hemorragia. Eso sería exactamente. A ver, esto entre nosotros, no necesito que se lo sepan. Puede haber una hipovolemia por deshidratación sin que haya hemorragia. El tipo que se quedó en el medio del desierto 10 días sin agua se va a morir por una hipovolemia sin que haya sangrado. A nosotros, en términos prácticos como bomberos, sepan que la hipovolemia que nosotros vemos es por hemorragias. ¿Tá? ¿Cómo pueden ser las hemorragias? ¿Cuáles son los dos tipos de hemorragia? ¿A dónde se va la sangre cuando hay una hemorragia? ¿Interna o Interna y externa? externa. Perfecto. ¿Cuál es la más fácil de reconocer? La externa. La externa. La externa, porque la estamos viendo. Entonces, un shock hipovolémico no va a ser nada difícil de sospechar, y nosotros tenemos todos los signos y los síntomas, y estamos viendo la hemorragia. El verdadero capo es el que te sospecha un shock hipovolémico sin hemorragia externa y va a ser una hemorragia interna. ¿Tá? Bien, esto pasa en la hipovolemia. Hay un bajo volumen de sangre, generalmente por una hemorragia, que lo que hace, imagínense cómo se altera el trencito que vimos al principio de la clase. Si hay bajo volumen de sangre, ¿qué va a pasar? Hay menos sangre que llega oxígeno a los tejidos. ¿Qué pasa si llega menos oxígeno a los tejidos? Las células no trabajan bien, todas las células a la vez. Y si todas las células a la vez no trabajan bien, ¿qué va a pasar? De a poquito, Se van muriendo. se van muriendo. Bien. Lo que pasa en el shock neurogénico, la sangre está bien. El nivel de sangre está óptimo. ¿Qué pasa? En el shock El oxígeno. neurogénico, en todas el oxígeno es lo común. ¿Ah? En el cerebro. Parecido. ¿Qué pasa cuando tenemos mucho calor? ¿Qué hace el cuerpo cuando tiene un exceso de calor y quiere disiparlo? Se produce lo que se llama... ¿Cómo? Transpira como tiene calor. Transpira y produce otra cosa que se llama vasodilatación. ¿Tá? Les voy a hacer un dibujito, díganme si lo ven. Esto es un vaso sanguíneo, es como decirte, es una vena o una arteria cortada y vista del costado. ¿Está? ¿Entienden el dibujo? Sí. Bien. Normalmente esto se llama vaso sanguíneo normal. Cuando el cuerpo tiene que liberar, por ejemplo, calor, lo que hace es, por medio de un impulso nervioso, hace que haya vaso sanguíneo, dilatación, que el vaso sea grande. ¿Qué pasa cuando el cuerpo tiene mucho frío? ¿Qué pasa con la piel? Chica. ¿Cómo? Se pone blanco. Se pone blanco. Bien, se pone blanco. ¿Saben por qué es eso? Porque se produce los vasos. El vaso se achica. Constricción. ¿Para qué? Para perder menos calor y guardarlo. ¿Está? Eso nos ponemos blanco y las extremidades se ponen frías, porque el cuerpo, ¿qué dice? Loco, tenemos una deficiencia de calor enorme y hace un frío terrible afuera. Cierren todos los vasos, así perdemos la menor cantidad de calor posible y así ahorra calor. Eso es lo que pasa cuando nos ponemos, cuando estamos con frío. ¿Ah? ¿Por qué tenemos el color de piel rosado que tenemos? Porque eso es sangre abajo de la piel en un vaso sanguíneo normal. ¿Quién regula toda
esta dilatación o esta constricción de los vasos? Los nervios, entre otras cosas. Son más cosas, pero a términos generales los nervios. ¿Saben lo que pasa en un shock neurogénico? ¿Vieron la médula espinal? ¿A dónde va la médula espinal? ¿Quién la cubre? La columna. La columna. En un shock neurogénico hay un traumatismo que generalmente afecta a la médula espinal. Ese impulso nervioso que reciben todos los vasos del cuerpo para decirles, che, ustedes contráiganse y ustedes dilátense, se pierde. ¿Saben qué pasa con los vasos sanguíneos cuando se pierde ese impulso nervioso que los controla? Hacen cualquier cosa. Hacen- Se abren todos a la vez. Ah, Y el cuerpo no está preparado para que todos los vasos estén dilatados a la vez. Es como si al tanque de agua que hay en calle Rivadavia de Aguas Provinciales, decidiésemos y nos pusiésemos todos de acuerdo en abrir todas las canillas de la ciudad. ¿Qué les parece que pasaría? No alcanzaría el Se agua. vacía. Acá pasa exactamente lo mismo. Hay un traumatismo nervioso, lo que hace es corta ese control de los nervios sobre los vasos, se abren todos los vasos a la vez, y macho, no hay agua para todo, no hay sangre para todo. Me dice Cacho que quedan 2 minutos, así que voy a intentar cerrar en estos 2 minutos los tipos de shock. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. En el shock anafiláctico pasa algo muy parecido. Hay una vasodilatación de los vasos, pero generalmente es a nivel de todo el cuerpo, pero lo más peligroso es a nivel de cuello. ¿Por qué? Porque esa vasodilatación genera un edema. Edema es cuando se hincha algo. Puede ser hinchado por un traumatismo, puede ser hinchado por... ¿Alguien alguna vez es alérgico a algo? Tic-tac, tic-tac. No, Una no. abeja, güey. Bien. A las abejas, lo único. Bien, ¿qué pasa cuando les pica una abeja? O Sí. si no, también cuando me pican los bichos, se me Bien. brota todo el cuerpo, no sé. ¿Vieron cómo se hincha? Sí. Bueno, ese hinchazón que se llama edema se produce en el cuello y eso produce que entre deficientemente el aire. Cortamos y volvemos a la otra clase y en un ratito terminamos.